La palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas. Bendito sea el Señor. Aspectos fundamentales de la fe. Alabado sea Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. También bienvenidos al canal. Todas las personas que en algún momento puedan estar viendo este mensaje, esperamos que sea de bendición, de edificación. Lo hacemos con el único y firme propósito de predicar la palabra de Dios, que las vidas sean alcanzadas. No buscamos reconocimiento humano, ni fama, ni seguidores, ¿verdad? Lo único que pretendemos es que la palabra de Dios sea predicada y cumplir la gran comisión de predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Amén. Usamos las herramientas que tenemos. Si, hermano, el mundo, los demonios, el diablo, el Señor reprenda, usan estos medios, pues nosotros lo usamos para darle garrote al diablo, hermano. Amén. Lo usamos para darle garrote al enemigo. Lucas capítulo 17, vamos a leer solo dos versos que están en el versículo 5 y en el versículo 6, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Algunos aspectos fundamentales de la fe. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Estamos aquí junto con mis hermanos reunidos, Señor. Hemos venido no a un culto más, Señor, hemos venido a adorarte, a exaltarte, también a ser bendecidos y edificados a través de tu hermosa, de tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, te pedimos, Señor, que nos dirijas, Señor, que tu palabra sea de aliento, de enseñanza, Señor, de edificación, de, Señor, que sea de redarguir a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Háblanos, Señor, háblanos en esta hora, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Durante la construcción de un puente sobre un enorme cañón, ¿sí sabe qué es un cañón, verdad? Es una formación de la tierra, ¿verdad? Que se forma entre montañas. Aquí tenemos cerca uno, el segundo más grande del mundo, que es el cañón del Chicamocha, solo detrás del gran cañón que queda en Colorado, en Estados Unidos. Durante la construcción de un puente sobre un enorme cañón, un obrero cayó al vacío. Afortunadamente, el arnés que llevaba lo sostuvo y quedó colgado en medio de la noche y en el aire. Todo estaba completamente oscuro. No podía ver el fondo, ni la parte superior, ni a sus compañeros. O sea, se encontraba, hermano, en medio de una situación bastante difícil. Imagine usted estar a cientos de metros de altura, ¿verdad? Están construyendo un puente, eso sucede mucho. Se cae el obrero, cae al vacío. Afortunadamente tenía un arnés, una cuerda que lo sostuvo, pero estaba en medio de la oscuridad de la noche, no veía para arriba, no veía para abajo y no veía a nadie, hermano. Gritó desesperado pidiendo ayuda, pero el viento ahogaba su voz. En esos lugares corre mucho viento. Después de varios minutos escuchó a lo lejos la voz del ingeniero en jefe y le dijo: no puedo bajarte ahora, solo confía en mí. Quédate quieto. La cuerda fue diseñada para soportar 10 veces tu peso. Aguanta hasta el amanecer. Vaya situación en la que se encontraba este hombre.
Pero ya el ingeniero jefe le dice: tranquilo, esa cuerda que lo está sosteniendo fue diseñada para soportar 10 veces su peso. Así que usted estése tranquilo, tranquilito. El hombre pasó la noche aferrado a aquella cuerda. El frío era intenso, sus fuerzas ya se agotaban y en varios momentos pensó en soltarse, convencido de que tarde o temprano la cuerda se rompería. Al amanecer, cuando el sol salió, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Sus pies habían estado apenas a medio metro del suelo durante toda la noche. Si hubiera confiado menos en sus temores y más en la palabra de quien conocía la resistencia del arnés, habría descansado desde el principio. Como creyentes, vivimos numerosas situaciones de este tipo, donde Dios nos dice: confíe, tranquilo, cree solamente, pues Él conoce desde el principio y hasta la eternidad todas nuestras vidas. Entonces, ¿por qué dejarnos dominar del temor? Pregunta para hacernos en esta tarde: ¿por qué a veces nos dejamos dominar del temor, hermana Carmen? ¿Por qué a veces el temor toma control de nosotros? Porque a todos nos ha pasado. En algún momento, por muy espiritual que usted diga: no, es que yo soy, ya levito. En algún momento, hermano, el temor se apodera de nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? De nuestra debilidad. Mire, por ejemplo, cuando Pedro o los discípulos vieron al Señor caminar sobre el agua, y Pedro, el más osado, le dice: pues Señor, si es usted, pues mande a que yo camine también. Y dice la palabra que Pedro iba caminando sobre el agua, pero en algún momento el viento empezó a golpear fuerte y él se sintió atemorizado. ¿Y qué pasó? Se fue abajo. O sea, mire que mientras él tuvo fe, caminó sobre el agua, pero en el momento que dudó, ¡fua!, tanto que gritó: Señor, sálvame porque me ahogo, perezco, Señor, sálvame. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De poca fe. Alabado sea Dios. Pedro, mientras creyó, caminó sobre el agua. Y muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Vamos por la vida, viene una situación difícil y nosotros decimos: vamos para adelante. Y sentimos, hermano, que nada nos puede detener. Pero llega un momento, esa situación que usted y yo hemos vivido. Piense por un momento en esa situación que usted dice: yo la viví, hermano, y uy, Señor, no, estaba en angustia total. Pero viene esa situación y humanamente decimos: uy, Señor, sálvame porque perezco. Y ahí el Señor le dice: hombre de poca fe. Pero yo quiero, ya hemos repetido hasta la saciedad qué es la fe, ¿no? Lo hemos repetido hasta la saciedad, ya lo sabemos. Hasta hay un versículo, ¿verdad?, que se encuentra en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira que aquí en este capítulo, el Señor les dice a ellos: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Aquí donde leímos. Pero en la situación cuando Pedro se ahoga, el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe. O sea, por una parte el Señor dice: si tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es bien pequeño, o sea, pequeño. Pero por otro lado le dice a Pedro: hombre de poca fe. El Señor, hermano, hace unas cosas maravillosas. O sea, lo que quiere decir que no es la cantidad de fe, sino la calidad de fe que tengamos. Aquí los apóstoles le están diciendo al Señor: aumentanos la fe. Mire que el versículo empieza diciendo: dijeron los apóstoles, no eran los discípulos siquiera, porque discípulos, acuérdense que habían muchos más. Los apóstoles eran 12, los 12 que andaban con él. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe.
¿Por qué los discípulos o los apóstoles, porque ni siquiera eran los discípulos, eran los apóstoles, le estaban pidiendo al Señor que les aumentara la fe? Quiere decir que ellos creían que tenían fe, pero le estaban diciendo: Señor, danos más fe. Bueno, para entenderlo, tenemos que observar el contexto en el que se está desarrollando este capítulo. Y está en los versículos inmediatamente anteriores. Desde el versículo 1 de Lucas 17. Hermana Jessica, por favor léame el versículo 1, 17 de Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Siga leyendo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderlo, y si se arrepiente, perdonadle. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdonadle. Entonces el Señor les está diciendo a sus apóstoles, a los apóstoles a los discípulos en sí, estaba hablándole a sus discípulos en general, que debían perdonar a su hermano. El Señor les está diciendo: ustedes deben perdonar a su hermano. Acuérdense lo que el Señor nos hablaba el martes pasado, el domingo pasado, perdón. Ustedes deben perdonar a su hermano. Y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces volviere en el día. Mire, está hablando del mismo día, porque dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y esas 7 veces esa persona va arrepentida y le dice: discúlpeme, ¿usted qué debe hacer? Perdónale. Ahí lo dice el Señor Jesús. El Señor Jesús les está diciendo: perdonen a su hermano las veces que sean necesarias. Entonces sus apóstoles, ahí sí los 12, al escuchar esto, hermano, o sea, ellos estaban reconociendo al decir: Señor, aumentanos la fe. Pareciera que ellos estuvieran reconociendo y diciendo: Señor, la fe no nos alcanza para obedecer eso que usted nos está diciendo. Pero es que hay que leer la palabra completa, hermano, para uno entender lo que está sucediendo. O sea, los apóstoles le dicen al Señor: no, Señor, eso que usted nos acaba de decir, de que perdonemos a nuestro hermano 7 veces, hermano, no, Señor, no, uy, está muy difícil, aumentanos la fe para que obedezcamos. Eso es lo que están diciendo los apóstoles, no los discípulos. Los 12 están diciendo: uy, perdonar a mi hermano, no, a ese que Pedro, que ya se las tenía contadas, Juan, ¿no? Ya tengo las 7 ahí lísticas, para ya la próxima le vuelo la oreja. No, Señor, aumentanos la fe para que obedezcamos. ¿Y qué le dice el Señor con esa sabiduría? Porque, hermano, el Señor me sorprende. Usted mire la vida del Señor, cómo respondía con una sabiduría, un espíritu de sabiduría, el don de sabiduría manifestándose. Les dice: no, es que ustedes, en el versículo 6, ustedes no necesitan tener grandes cantidades de fe. Si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a ese árbol que está ahí: desarránquese y vaya y plantes en el mar, y eso va a suceder. Alabado sea Dios. No es la cantidad de la fe que tengamos, hermano, es la calidad de fe, que puede ser pequeña, pero puesta en manos de un Dios grande, hermano, va a hacer cosas grandes. Va a hacer cosas grandes a través de la fe. O sea, ustedes no necesitan más fe para perdonar a su hermano. Ustedes no necesitan más fe con la que tienen, porque eso es lo que están diciendo los apóstoles. Al decir aumentanos, ellos usan una palabra en griego que es añadir a lo que ya está. Ellos decían: Señor, sí tenemos fe y te creemos, pero para creer más, o para obedecer eso que tú nos acabas de decir, de perdonar 7 veces a mi hermano, necesito más fe.
No, hermano, no necesitamos más fe para perdonar a nuestro hermano. Necesitamos es obedecer a lo que el Señor nos ha dicho. Alabado sea Dios. Obedecer a lo que el Señor nos ha dicho. Porque, por ejemplo, y un punto que tengo aquí muy importante, la fe, hermano, está amarrada con el amor. Y usted va a decir, ¿cómo la fe está amarrada con el amor? Claro que sí, van juntos. Porque por eso el Señor le dice a sus discípulos que deben perdonar a sus hermanos. Y los discípulos dicen, Señor, no tenemos suficiente fe para perdonar a mi hermano 7 veces. No, usted la fe la tienen. Necesitan ponerla por obra. Pero la fe, hermano, va de la mano con el amor. Capítulo 3 de primera carta del apóstol Juan. Alabado sea Dios. Recuerde que hay primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Primera de Juan. ¿Y Pedro tiene cuántas? Pedro tiene primera y tiene segunda. Que a propósito, aquí paréntesis, hay una pequeña anécdota acerca de esto. Usted ha leído que cuando Pedro, dice que Pedro y Juan fueron al sepulcro, ¿cierto? A mirar cuando el Señor había resucitado. Dice que uno de los discípulos llegó primero. ¿Cuál fue? Juan dice que él llegó porque corrió más rápido que el otro discípulo, que era Pedro. Entonces algunos pastores a manera de broma dicen que claro, que Juan corrió más rápido porque Juan tenía tercera. En cambio Pedro no tenía tercera, solo tenía hasta la segunda. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha. Mire que la fe y el amor van de la mano. O sea, si yo digo tengo fe, también debo tener amor por mi hermano. Aquí el apóstol Juan está hablando de lo que el Señor Jesús nos había, o cuando estaba aquí en la tierra, Él nos dejó acá. Y también de la orden de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, que tengamos fe, porque la fe es creer. Que creamos en Jesucristo como Salvador y como Señor. Hay gente, mire hermano, hoy en día la gente dice, sí, yo voy a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Es más, sobre todo la generación de ahorita, no tanto la generación de nosotros los más grandecitos. Porque yo le puedo preguntar, hermana Carmen, ¿usted recuerda la fecha de su conversión? No la recuerda. Pero en algún momento de su vida usted dijo, yo hice mi oración de fe a los tantos años. A los 14 años. Exactamente. Pero uno la tiene clara. Hace 2 días, el domingo, 2 de agosto de 1998, de 1996, mis padres aceptaron al Señor. Ya llevaban tiempo asistiendo a la iglesia, pero ese día mi papá, mi mamá y este pequeño bebé pasamos al altar a aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero hay mucha gente que usted le pregunta hoy en día y dice, no sé, no. Pues yo me acuerdo que un día pasé a hacer una oración, pero no han tenido o sea, no les marcó la vida el haberse convertido. Hermana Mireya, ¿de pronto recuerda la fecha en la que se convirtió? ¿O recuerdan qué año, cuándo empezó a asistir, cuando tenía tantos años? Usted dice, bueno, yo recuerdo que tenía no sé cuántos años cuando empezó a asistir a la iglesia. Hace poquito, hermana Mireya. Pero uno recuerda, hermano, para uno es un acontecimiento importante el día
en que uno aceptó al Señor en su corazón. Uno lo recuerda, uno dice, eso fue un domingo, fue un jueves. Lo mismo cuando a uno el Espíritu Santo lo bautiza. Eso es una fecha que a uno, por lo menos en mi caso, 5 de marzo del año 2019. O sea, no se me olvida esa fecha porque para mí fue especial, fue importante. Y eso me habla de la fe, de creer en Jesús como mi Salvador y Señor. Hay gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, pero no creen en Jesús como su Salvador y Señor. Porque su vida, sus decisiones, todo lo que hacen va en contra de lo que haría alguien que tiene a Jesús por su Señor. Entonces, por ejemplo, son personas que van tomando decisiones de cambiarse de casa, de barrio, así como cambiarse de ropa. Pero no llevan a las rodillas esa decisión, que es una decisión importante. Y usted va a decir, cambiarse de barrio es importante. Claro, hermano. Es una decisión que usted no puede tomar a la ligera porque tuvo un problema, entonces ya me voy cambiando de barrio. No, Señor, es tu voluntad que yo cambie de casa. Es tu voluntad que yo me cambie de ciudad, Señor. Es tu voluntad. Tú me tienes aquí, Señor, pero tú quieres que yo esté allí. Me están ofreciendo esto, Señor. Este trabajo. Y a veces de pronto la persona puede estar, hermano, en una situación difícil económica y le dicen, bueno, véngase para tal ciudad y aquí le vamos a dar un trabajo donde usted se va a ganar tanto, pero con un horario, hermano, de esos que llama uno horario matacristiano. Todos los días de 2 de la tarde a 10 de la noche, y el domingo trabaja todo el día. Escuché la anécdota de un hombre de Dios que dijo, un hermano de la iglesia llegó diciéndome, pastor, es que yo me gano un mínimo y me están ofreciendo ganarme 200,000 pesos más, pero el horario es ese, de 2 de la tarde a 10 de la noche, trabajo domingos y festivos. Hermano, ¿y usted cuándo puede ir a la iglesia? No, pues pastor, pues ahí le quedó el interrogante. O sea, ese hombre no había caído en cuenta. Entonces le dijo, hermano, pues la verdad, ese horario está bastante difícil. Dios puede darle a usted mucho más que eso, hermano. Pastor, pero pues es que son 200,000 pesos más, hermano. $50 más que usted se va a ganar ahí. Y va a cambiar su vida espiritual por eso. Uy, pastor, sí, tiene razón, gracias. No, muchas gracias, estoy bien así. Pero va a ganar más. No, muchas gracias. Cuenta ese mismo pastor que a los días lo llamaron otra vez y le dijeron, bueno, cuénteme, usted, ¿cómo es que usted quiere ese horario? No, pues el horario que tengo, de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y no trabajo los domingos porque los domingos me voy para la iglesia. Bueno, está bien, le vamos a dar el trabajo y con el sueldo que ya le habíamos ofrecido. Pero mire lo que Dios hace, hermano. Mire lo que Dios hace. O sea, lo tuvieron que llamar a decirle, bueno, está bien, tome su trabajo como usted lo quiere y en el horario que usted quiere. Pero porque ese hermano, aunque dudó, pero creyó en que Dios le podía dar más que eso. Pero hay personas, hermano, que van tomando la decisión así y dicen, no, yo me voy y me meto de cabeza porque es que necesito el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿estamos creyendo a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor en todas las áreas, incluyendo nuestras decisiones? Porque ahí también se prueba la fe. Y dice el apóstol Juan, y el amor, mire, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. O sea, fe y amor, hermanos, se manifiestan juntas. Si amo a Dios, la fe se manifiesta amando a mi hermano. Aunque sea difícil de amar, porque hay hermanos que son difíciles de amar, hermano. De verdad, hay hermanos difíciles de amar. ¿Verdad? Sí, yo digo que son los hermanos erizo. Porque por más que usted se les acerca, cada vez que usted se les acerca, ¿qué pasa? Lo erizan, lo pinchan. Pero hay que amarlo. Si tengo la fe en Jesucristo y amo al Señor y digo que soy cristiano de hueso colorado, debo amar a mi hermano. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque la verdad, perdonar a alguien 7 veces, hermanos, y a veces perdonar una,
Claro que el Señor estaba exagerando, ¿no? Estaba llevándolo al momento de la exageración de que si el hermano lo ofende 7 veces al día y 7 veces va a pedirle perdón, pues hay que perdonarlo. O sea, en realidad el Señor está diciendo, perdonen siempre. Ustedes quieren que la fe se les manifieste, perdonen siempre. Alabado sea el Señor. ¿Difícil? No es difícil, hermano. El Señor, si el Señor nos da la orden, es porque lo podemos hacer. Porque lo podemos hacer. Otra cosa, la fe y el amor van de la mano, pero la fe también va de la mano con algo que se llama acción. Obras. Y eso está en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Alabado sea el Señor. La fe se manifiesta a través del amor también, pero también se manifiesta a través de las acciones. Alabado sea el Señor. Hermana Dara, léanos el versículo 14 de Santiago 2. Entonces desmenucemos un poco este pasaje. ¿De qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, fe sin obras, igual peligra mi salvación. Y usted va a decir, ¿cómo? Bueno, mire lo que dice otra versión de este pasaje. Dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve si alguno de ustedes dicen que son fieles al Señor si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Mire que es un poco más clara esta versión, un poco más entendible para nuestro lenguaje actual. O sea, usted puede decir que cree en el Señor y las obras. ¿Cómo me demuestra usted que cree en el Señor si usted no hace nada para demostrar que cree en el Señor? Si sus obras son contrarias a lo que haría alguien que cree en el Señor. Hoy en día, hermano, hay muchos cristianos que dicen, sí, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Pero apoyan todos estos tipos de movimientos políticos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que van a favor del aborto, de los homosexuales, de las lesbianas, alabados, de las drogas. ¿Cómo un cristiano puede apoyar un movimiento político? Porque la iglesia y la política no se deben mezclar, hermano, eso sí lo tenemos claro. Y menos una clase de políticos como estos, hermano. Dígame cómo. ¿Cómo alguien puede decir, yo soy cristiano, pero entonces, y usted lo ve, hermano, defendiéndolos en redes sociales, defendiendo políticos que van con los brujos, que no llevan un pastor para que ore por ellos el día de su posesión, sino que llevan un chamán y llevan un babalao, estos de Cuba? Dígame cómo alguien cristiano puede decir, no, yo soy cristiano, pero dice el apóstol Santiago, las obras que está haciendo son contrarias, o ni siquiera hace obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que Santiago está diciendo. No tiene obras. ¿Obras de qué? Obras de alguien que cree en el Señor Jesucristo, de alguien que ha sido salvo, que ha sido redimido. Inicialmente en este pasaje, eso es lo que está diciendo Santiago. ¿De qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles al Señor si no hacen nada bueno para demostrarlo? Y hay otros que no solamente no hacen nada bueno, sino que al contrario, hacen cosas malas. Alabado sea el Señor. Dicen que son cristianos, pero el sábado en la noche se van a la taberna, hermano. No me lo contaron, lo he visto. Y llegan el domingo, algunos hasta músicos, hermano, a pararse en un altar en la noche anterior habiéndose drogado, emborrachado y hecho hasta para vender, hermano. Que no me lo contaron, lo vi.
Esas son obras de alguien que ha nacido de nuevo. Es la pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con la fe? Mucho. Es que la fe no solamente es creer, ay, que me van a venir cosas bonitas. No, el que cree en Jesucristo como Salvador y Señor está teniendo fe. Pero la fe en sí, sin obras, lo va a decir más adelante Santiago, es muerta. Alabado sea el Señor. Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? En la otra versión dice, así nadie se va a salvar. Así nadie se va a salvar. Cuando la fe solamente es de nombre. Pero, por poner un ejemplo, vuelvo y le repito, no es que yo haya escuchado el chisme, es que se lo oí contándolo con la novia que tenía, porque ni siquiera eran esposos, con la novia que tenía. Salían los domingos de culto y se iban para esos bares llamados swinger, que si de pronto no sabe, es un lugar donde van parejas a intercambiar parejas y tener relaciones sexuales. Mire eso, hermano. O sea, ni siquiera que eran casados, que ya de ahí para allá, pero iban a un bar swinger a intercambiarse con otras parejas y saliendo de culto. Son obras de alguien que ha nacido de nuevo, que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para nada. Pero lo llaman la modernidad de la iglesia. Lo llaman es que ya el evangelio ha cambiado porque los tiempos han cambiado. Mentiras del diablo, hermano. En estos días leí, hermano, una publicación que me dio asco. De un, comillas, porque no se le puede llamar pastor a eso, de una iglesia homosexual en Estados Unidos, defendiendo la homosexualidad. Y él decía que no, que es que la traducción estaba mal, que a lo que se refería a la Biblia, que no te echarás con varón como con mujer, es que estaba refiriéndose a la prostitución. Y un poco de acomodo, hermano, hay para aprobar su práctica abominable ante los ojos de Dios. Mira hasta dónde se está llegando, hermano. Por eso la palabra es clara que en los posteriores tiempos la gente se amontonará tras maestros, falsos maestros, teniendo comezón de oír, dice la palabra, se amontonarán tras falsos maestros, que les hablen bonito, que les digan lo que ellos quieren oír y no lo que la palabra dice. Que para alguien que demuestre que es verdadero cristiano, debe demostrarlo ¿cómo? No solo con palabras, sino ¿con qué? Con hechos, los frutos, con el testimonio de que es un buen cristiano. Que no pregunte uno y no se lleve sorpresas como me pasó a mí preguntando, o sea, no que me pasara a mí, no, sino que lo vi con carne propia. Llegué a una empresa y desde que yo llegué me identifiqué porque la gente lo identifica. Oiga, usted habla diferente, hasta usted se viste diferente. Porque desde el día que fui a la entrevista, hermano, fui con mi camisita bien planchada, camisa por dentro, mi pantaloncito, mis zapatos bien embetunados, hermano. Y no con un jean roto, no, bien vestido. Y a medida que fui trabajando y que fueron conociéndome, un día estábamos en una reunión, yo no sabía que ahí dentro de mis compañeros había un cristiano del movimiento misionero mundial. No lo sabía, hermano, créame que no sabía, porque su comportamiento no, para nada era el de un cristiano. Y él, como no habíamos compartido casi, pues él tal vez no había caído en cuenta que yo también era cristiano. Porque hasta en el grupo de WhatsApp de la empresa enviaba stickers de esos vulgares, hermano. Y estábamos en una reunión y empezaron ahí a echar sus chistes verdes. Y el jefe dijo, no, espere, respeten que ahí está Javier.
Ese sí es un verdadero cristiano, no como usted. Ahí enfrente mío señaló al que era cristiano. Y usted debería darle pena decir ya que se llama cristiano. No se lo dije yo, se lo dijo un inconverso, hermano. Porque aún dijo dijo el Señor, si los callan, aún las piedras van a hablar. Yo por supuesto, hermano, quedé y me dio pena ajena con el hombre, me dio pena. Me dio pena ajena que un inconverso le dijera: usted debería ser como él. Me señaló a mí: usted debería ser como Javier. No, usted, hermano malo, le dijo. ¿Por qué? Porque su comportamiento distaba. Después me enteré que iba a una iglesia ahí en Girón, hermano. Pero después, ¿por qué? Porque su comportamiento, hermano, no se iba a tomar con los otros, decía palabras de grueso calibre, compartía sus chistes vulgares, pesados con ellos, hermano. Dios lo bendiga. Alabado sea el Señor. Aquí Santiago está diciendo: ustedes quieren que se les vea la fe. Bueno. Que se les vea la fe. Bueno, sus obras deben mostrar que de verdad tienen fe. Y en el versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Alabado sea el Señor. O sea, ayudar a alguien que está necesitado, claro, si está en mis posibilidades, ¿no? Porque a veces también se dice un dicho acá muy colombiano: se une el hambre con las ganas de comer. Si uno ve a alguien pasar necesidad, hermano, y puede ayudarlo, hay que hacerlo. O sea, no solamente como dice el apóstol Santiago: sí, tiene hambre, tiene frío, vaya, coma y abríguese bien que está haciendo frío. Pero no le doy yo lo necesario. No, si puedo ayudarlo y me hago el de la vista gorda, no estoy demostrando la fe. Alabado sea Dios. Ayudar al necesitado también es fe, hermano. ¿Fe de que qué? De que primero Dios va a bendecir a mi hermano a través de mi vida, y fe de que de lo que yo tengo no me va a faltar a mí por darle a él. Claro, repito, a la medida de nuestra capacidad. Que a veces decimos: no, pues yo tampoco tengo. Pero algo se puede hacer, hermano, para ayudar al que está pasando necesidad. Al que de pronto dice: pues yo no tengo ni siquiera un pedacito de panela para hacerme un agua de panela. Pero yo en mi casa de pronto sí tengo un pedacito y puedo decir: bueno, mano, pues yo tengo media panela. Si a usted le sirve, pues yo le doy la mitad de la panela, porque la otra mitad es para mí la comida. O sea, no se trata de cantidad, hermano, sino de qué, de que lo que poquito que yo dé pueda hacer con amor, hermano, porque todos lo hacemos con mucho esfuerzo. Amén. Amén. Allá en primera de Juan 3:17 estaban por ahí cerquita. Lo dice. Está ahí a unas páginas. Estábamos ahorita ahí cerquita. Lo hemos citado varias veces. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire que vuelve y repite, hermano, la fe y el amor van de la mano. Hay gente que es así, hermano, de verdad, que pudiendo cierran su corazón y dicen: no, pues que trabaje.
Pero hermano, hay personas que trabajan y pasan una situación económica difícil porque lo que ganan, ¿qué? No les alcanza. Están pasando por un proceso de Dios y eso es normal. Pero también la fe se demuestra cuando yo ayudo a mi hermano. Cuando yo, y no solamente en lo económico, la ayuda puede ser espiritual. Por ejemplo, emocional. Hay personas necesitadas, hermano, de un consejo, de que alguien las escuche. Usted va a decir que sí, cristiano, claro que sí, hay cristianos, hermano, hermanas, que se cargan tanto porque dicen, no le puedo decir a mi esposo porque mi esposo es inconverso y es un guacha ahí que me trata mal. No le puedo decir a mis hijos porque ellos no van a entender y van a decir, pero ¿cómo usted no va a la iglesia? Gente necesitada emocionalmente y nosotros podemos brindarles ayuda y no simplemente decir, hermana, ore, ore. Sí, claro, sabemos que debemos orar. Pero el sentarme y decirme, hermana, yo la puedo escuchar. Si usted quiere hablar con alguien, aquí estoy yo para lo que usted necesite. Y de pronto oramos y el Señor nos da la solución entre las dos, orando, hermano. Eso es una ayuda grandísima y usted no sabe, hermano, lo que puede ayudar eso en una persona determinada en algún momento determinado. Amén. Uno no sabe lo que pueda suceder. Como aquel pastor, hermano, cuenta, un evangelista que nadie lo invitaba a predicar. Y él dijo, un 24 de diciembre, pues como nadie me invita a predicar, pues yo me voy a parar en el puente allá de la ciudad y le predico al aire. Y dice el pastor que él se fue para el puente y empezó a predicar. Años más tarde, lo invitan a una iglesia. Y él está predicando y dice, hermanos, pues a mí antes nadie me invitaba a predicar y pues gracias a Dios ya ahora sí, ya el Señor me ha levantado y ya me invitan. Pero recuerdo una vez, un 24 de diciembre, que como nadie me invitaba a predicar, yo me paré, yo sentí a Dios pararme a predicar allá en un puente. Y le prediqué al aire. Y en una de esas, un hermano que estaba ahí levanta la mano y le dice, pastor, ¿usted era el que estaba en tal día, a tal hora, un 24 de diciembre a tal hora, en un puente predicando? Sí, señor. Ay, pastor, pues yo estaba debajo de ese puente y estaba pensando en suicidarme ese día porque no le encontraba sentido a la vida. Pero escuché su predicación y ese día hice la oración de fe. Me arrepentí y hoy estoy aquí. Mire lo que hace la fe, hermano. No solamente en dinero, sino en predicar en algún momento que alguien lo necesite. Por eso es importante orar y decirle, Señor, todos los días, Señor, que si me encuentro con un necesitado espiritual, que tú me des la palabra. Porque hay gente, hermano, que no se atreve a hablar y decir, me está pasando esto. Pero usted se lo encuentra y lo saluda, fulano, buenos días, Dios lo bendiga. Y con ese saludo solamente, hermano, mire, se pueden romper cadenas. Usted dice, claro que se pueden romper cadenas. Se pueden romper cadenas, ¿a través de qué? Pero es creerle al Señor. De que si alguien, hermano, uno no es ciego, discúlpeme la palabra, uno no es tonto para darse cuenta cuando alguien está necesitado emocional y espiritualmente. Uno lo puede percibir. Y qué triste que por ejemplo, uno ve a alguien que está cargado, que uno sabe que está atribulado, y uno callarse y a los días enterarse que se suicidó. Eso debe ser, como cristiano para nosotros, debe ser un fracaso, hermano. Porque uno dice, hombre, pero yo tuve la verdad en mis manos, tengo la verdad en mis manos y no, me callé y no la compartí. Otra cosa es que uno diga, bueno, yo le hablé, ¿verdad? Esa persona no quiso, fue necia y no se acercó a Dios. Ok, pero cuando nosotros callamos y no mostramos el amor de Dios a las personas, estamos faltos de fe, hermano. Estamos siendo faltos de fe. Alabado sea Dios. Volvamos allí, hermano. En el versículo, estamos leyendo
Primera de Juan 3:17, miremos el 21. Un momento allí. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, recuerda que en el 23 leímos que hay dos mandamientos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros. Entonces, si guardamos esos mandamientos, ¿qué va a pasar? Dios permanece en nosotros. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, creemos, hermano, a través del Espíritu que Dios permanece en nosotros. Alabado sea el Señor. Mire, por ejemplo, en Santiago 2, devuélvase ahí unas páginas. Santiago 2, en el versículo 21. Hermana Carmen, ¿lo puede leer, por favor? El 22. El 23 y el 24, por favor. Mire, ahí complementamos la idea que estamos llevando. Abraham creyó. Y él no solamente dijo: ay, sí, Señor, yo creo lo que usted me dice. Preparó todo. Se llevó a Isaac, que ya era un hombre, no era un niño, era un hombre cuando esto ocurre. Se cree que aproximadamente tenía 37 años Isaac cuando este evento ocurre. Ya era un hombre hecho y derecho. Estaba entre los 35 y 37 años. Prepara todo, se va con el muchacho, porque todavía era un muchacho, para los judíos era un muchacho. Se lo lleva y ya lo había sacrificado. ¿Dónde? En su corazón. Y Isaac le pregunta: padre, ya llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos todo para el altar, porque Isaac había visto a Abraham tal vez hacer muchos altares y se había dado cuenta que llevaban todo. Padre, ¿y el cordero? Jehová se proveerá de cordero. O sea, él en su corazón ya lo había sacrificado. O sea, no fue solamente que él dijo: sí, Señor, yo le creo. No, ¿qué hizo? Lo correspondiente a lo que Dios le había dicho: sacrifícame a Isaac, tu hijo. Y eso fue lo que Abraham se disponía a hacer. Alabado sea Dios. Y a través de esto fue justificado. Y no solamente fue esto, se le dio un título a Abraham, que era ser llamado como el padre de la fe y amigo de Dios. ¿Dónde se encuentra eso? Isaías 41:8, por ejemplo. Ahí dice, vaya allí, hermano, para que usted se dé cuenta que lo que la palabra dice es verdad. O sea, las acciones abren la puerta a grandes milagros, pero ¿a través de qué? De la fe. Isaías 41:8. Hermana Dara, que está que se lee. Abraham, mi amigo. Y, hermano, mire ese honor tan grande. ¿Qué otro en la palabra Dios le dice mi amigo? Usted sabe que el amigo es alguien que cercano. Por lo menos ya uno con los años aprende. Los pelados, hermanos, los niños, a todo el mundo le llaman amigos. Pero uno ya de grande, hermano,
Ya uno los cuenta, hermano, mire, con una mano y sobran dedos para uno decir, es mi amigo. Y no le digo que ahora ande prevenido, no, pero uno tiene que tener cuidado. Uno no puede, todo el mundo puede decirle mi amigo, ni abrirle el corazón a todo el mundo. Pero cuando uno le dice a alguien, no, mire, eres mi amigo, es porque es alguien de verdad entrañable, alguien cercano. Y Abraham se ganó eso, hermano, ¿a través de qué? De la fe, de la obediencia, porque la obediencia activó la fe. O sea, Abraham creía, pero esa obediencia fue lo que hizo que el Señor dijera, mire, este me cree de verdad. No son palabras, no es bla, 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 no, este me cree de verdad. Tanto así que cuando él llevaba el cuchillo, el Señor le habló y le dijo, Abraham, detén tu mano, no toques al muchacho. Ay, hermano, yo creo que Abraham le volvió el alma al cuerpo, porque él tenía que estar muy triste, hermano, iba a matar a su hijo, pero ya lo había hecho en el corazón y Dios lo vio, hermano. Dios lo vio. Y ahora dice, mi amigo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué título más honorífico, hermano? El padre de la fe, porque a través de él todas las familias de la tierra son benditas. Dios se lo prometió. Y ahora es llamado amigo de Dios. No cualquiera le dice amigo. No le está diciendo amigo un rey, no le está diciendo amigo un hombre poderoso, le está diciendo amigo Dios, mi amigo. Dios le habla a Israel y le dice, en ti te he llamado descendencia. ¿A través de quién? De Abraham, mi amigo. O sea, mire, hermano, los milagros que pueden ocurrir a través de la fe. Pero ¿cómo? A través de las acciones que demuestren que mi fe es genuina, que mi fe es verdadera. Alabado sea Dios. Hubo otra mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero que también fue contada y fue justificada. ¿Por qué? Por la fe. Josué, hermano. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Versículo 25 de Josué capítulo 6. Mas Josué salvó la vida a Rahab, y aclara, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Usted conoce la historia, ellos llegan y ella les dice, yo sé que Jehová ha entregado en las manos de ustedes esta ciudad. Así que por favor les ruego que no me hagan nada. Y yo los voy a esconder. Y los escondió y cumplió su palabra. Pero esta mujer que no era del pueblo, creyó. ¿Creyó en quién? En el Dios de Israel. Y le fue contado por justicia. Y nada más y nada menos le dieron el privilegio de ser parte de la genealogía del Mesías. Porque ella se va a casar con un hombre que va a ser el abuelo del papá de David. Imagínese esto. Mire ese privilegio tan grande. Que ella se va a casar con un hombre, o sea, va a ser parte de la genealogía, hermano. Tremendo privilegio que Dios le dio por creer. Pero no solamente de labios, porque ella hubiera podido decir, ay sí, yo sé que Dios les va a entregar esta ciudad en las manos. Pero tan pronto entraron los espías, llama a los guardias y los delata. Esto no era una fe de verdad. ¿Ella qué hizo? Le costó la vida, casi que le cuesta la vida, porque llegan a buscarlos. Y ella dijo, no, pues como ustedes saben a qué me dedico yo, pues sí vinieron dos hombres y estuvieron aquí en la noche y en la mañana se fueron. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque ella creyó.
Alabado sea el Señor. Vamos a ver unas razones, hermano, razones de la fe como mandato de Dios, porque no solamente es si queremos, es una orden que Dios nos da de creer. Claro, nosotros tenemos algo que se llama ¿cómo? Libre albedrío. Decidimos si creemos o no creemos, pero la orden es dada por Dios. Primero que todo, una de las razones de la fe como mandato de Dios es que asegura la victoria. Que usted y yo queremos que Dios nos dé la victoria, hermano. Tengamos fe. Vaya, por ejemplo, a segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Recuerde que es segundo libro y por eso no decimos segunda, porque no es una carta, es un libro. Decimos segundo de Crónicas. Alabado sea Dios. Segundo de Crónicas. Y hasta ahí dejamos esta parte el día de hoy, hermano. Razones de la fe como mandato de Dios. La primera es que asegura la victoria. 20:20 de Crónicas. Segundo de Crónicas. Alabado sea Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Queremos asegurar la victoria en nuestra vida? Creámosle al Señor, hermano. Creámosle a su palabra. Que a veces decimos, sí, yo le creo a Dios, pero no le creemos a la palabra porque ni la leemos, ni la estudiamos. Creen y tiemblan, y por ahí lo tengo más adelantico en uno de los puntos. Los demonios creen y tiemblan, pero ¿cuál es la diferencia? Que no obedecen. Que no obedecen. Les costó que fueran expulsados, hermano, del cielo. ¿Por qué? Porque le creyeron al otro que sí los engatusó, hermano, y los expulsaron. Arrastró Satanás con su cola la tercera parte de los ángeles, hermano. ¿Por qué? Porque no creyeron. Pero usted y yo creemos. Entonces, por lo tanto, obedezcamos. 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 Josafat le está diciendo al pueblo, mire que el rey se pone en la brecha y dice: creámosle a Dios. Y qué bonito cuando un gobernante dice: pongamos a Dios en primer lugar. Por ahí estos días había una controversia porque el gobierno entrante decidió hacer un retiro espiritual y llevó pastores, claro, llevó sacerdotes, pero también llevó pastores a que oraran por ellos, por el nuevo gobierno. Qué bonito, hermano, que se ponga a Dios en primer lugar y no que llamen a estos chamanes y babalaos y todo esto, como pasó en el gobierno anterior, hermano, porque todo eso trae maldición sobre las naciones. Pero cuando un gobernante dice: creámosle a Dios, hermano, Dios hace cosas tremendas, porque lo dice su palabra. Y ya para finalizar, mire, vaya a Lucas 8:50. La fe es mandato de Dios. Y aquí lo va a decir el maestro. Alabado sea Dios. 8:50 de Lucas. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. No, hermano, no dude. Usted quiere tener la victoria, crea. Pero es que llevo orando mucho tiempo, crea.
pero es que cada vez están más descarriados. Crea y será salva. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Está diciendo a Jairo, tranquilo, crea solamente y será salva. Hermano, creamos. Si queremos obtener la victoria de parte de Dios, creamos. Yo sé que es difícil a veces en circunstancias creer. Claro, viene lo que decía la hermana Carmen, nuestra humanidad, porque somos humanos. Pero ahí es donde debemos, hermano, agarrarnos del Señor, botarnos de rodillas, hermano, así sea de barriga al suelo, y decirle: Señor, ayúdame a creer. Dame la fuerza para creer. Le van a decir a Jairo: deje ya al maestro, su hija se murió. Pero hermano, el Señor le va a decir: no llores, no está muerta, sino que duerme. Hermano, tranquilo, crea solamente. Aunque usted crea que ya se murió eso, tranquilo, crea. Váyase, estos jueves el Señor nos va a permitir hablar de fe. Váyase motivado de fe, lleno de fe. Llévese un espíritu de fe, hermano, en esta noche, a creer que no importan las circunstancias, Dios va a hacer el milagro que estamos necesitando. Que no importa el momento que esté viviendo, hermano, Dios va a hacer el milagro que usted está necesitando. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Creer. Y ese creer me va a llevar ¿a qué? A obedecer. Entonces, ¿le creo, Señor? Sí. Bueno, sigo orando. Señor, hasta que usted no me lo dé, hazme justicia de mi adversario. Hasta que no vea el milagro. Todos los días dice que la viuda iba a donde el juez injusto. Hazme justicia de mi adversario. Y si un juez, un hombre perverso, hermano, se compadeció, ahora más nuestro Padre, hermano, no va a tener misericordia de nosotros. Estemos de pie en esta preciosa noche. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude, hermano, que nos ayude, que no es fácil, sé que no es fácil tener fe, sé que a veces es difícil, pero con ayuda de Dios, hermano, vamos a lograrlo. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor.